La noche caía pesada sobre la ciudad y el aire se impregnaba de un silencio expectante. Sofía avanzaba por la acera con pasos decididos. Cada latido en su pecho retumbaba como un eco de todas las verdades que había descubierto. El peso de los años, las preguntas sin respuesta, las voces ahogadas en discusiones y silencios, la habían traído hasta la puerta de la casa de Lucía. No quedaba espacio para titubeos, la confrontación era inevitable. Al cruzar el umbral, la atmósfera se tensó. Lucía la esperaba, nerviosa, con los hombros caídos y los ojos rojos. El hogar, testigo de tantas memorias compartidas, parecía encogerse ante la inminencia del conflicto. Sofía respiró hondo, sintiendo la furia y el dolor mezclarse en su garganta. «¡Me robaste mi infancia!», exclamó Sofía, la voz quebrada en gritos. «Me hiciste odiar a mi propio padre. Me llenaste la cabeza de mentiras y miedo». Las palabras de Sofía eran como piedras arrojadas con fuerza, cada una revelando cicatrices ocultas, heridas latentes. Los recuerdos de una niñez marcada por secretos y medias verdades se arremolinaban en su mente, los momentos de ternura empañados por la sospecha y la distancia. Quería entender, pero sobre todo necesitaba decirlo, expulsar la verdad que tanto tiempo había guardado. Lucía, sentada frente a ella, temblaba. Sus manos buscaban consuelo en el borde de la mesa, los ojos llenos de lágrimas inminentes. «Todo lo hice por protegerte», susurró Lucía, desesperada. «Tenía miedo, Sofía. Pensé que si te alejaba de Daniel te salvaría de un dolor mayor, de una vida que yo misma no supe enfrentar». La voz de Lucía era un susurro lastimero, una confesión que parecía buscar redención. Pero Sofía ya no podía escucharla desde la compasión. Las palabras de su madre resonaban como excusas, como un eco de la manipulación que había soportado durante tantos años. Cada decisión, cada omisión, cada mentira había construido un muro entre ellas, y ahora ese muro se derrumbaba, dejando solo ruinas. El intercambio se volvía cada vez más intenso. Las emociones chocaban y se desbordaban. Lucía intentaba justificar sus acciones, apelando al amor y al miedo, mientras Sofía se aferraba a la verdad recién descubierta, sintiendo cómo su mundo se reconfiguraba en torno a nuevas certezas. Era el dolor de la revelación, la desilusión de una hija que veía a su madre con otros ojos, que reconocía la fragilidad y la humanidad en sus errores. El clímax llegó como una ola irrefrenable. Sofía, con lágrimas ardiendo en sus mejillas, tomó la decisión que había temido durante tanto tiempo. Se levantó, recogió sus cosas y con un último vistazo a Lucía, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. «No puedo seguir aquí. Necesito respirar, reconstruirme lejos de ti. Quizá algún día pueda perdonarte, pero ahora necesito encontrarme». Lucía quedó devastada y sola. La casa parecía vacía sin la presencia de Sofía, el aire pesado por los recuerdos y la culpa. Observó la puerta cerrarse, sintiendo cómo el mundo que había construido se desmoronaba, cómo las certezas se convertían en cenizas. Sofía salió a la calle. El frío de la noche le estremeció la piel, pero también le otorgó una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que enfrentaba la verdad, aunque ésta destruyera las ilusiones que había sostenido durante años. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de Daniel. «Papá, ¿puedo quedarme contigo un tiempo?», preguntó con voz insegura pero cargada de esperanza. Del otro lado de la línea, Daniel respondió con calidez, con ese amor incondicional que había sido negado y ahora resurgía como una posibilidad real. Así concluyó el enfrentamiento. La verdad había dolido, había desgarrado los lazos y las certezas, pero también había abierto la puerta a una nueva etapa, en la que Sofía podía reconstruirse desde la honestidad. Porque en ocasiones, la mentira mata lentamente, consume las raíces de lo que somos, pero la verdad, aunque duela, es la única vía para sanar. Los días siguientes estuvieron marcados por la quietud y el silencio. Sofía llegó a la casa de Daniel
con el corazón encogido, temerosa de lo que encontraría, de cómo sería recibida. Pero Daniel, con los brazos abiertos y una sonrisa sincera, le hizo saber que siempre habría un lugar para ella en su vida. La casa, antes ajena, se fue llenando de risas tímidas, de conversaciones nocturnas, de recuerdos compartidos y de nuevas promesas. Daniel y Sofía comenzaron a convivir, reconstruyendo su vínculo a partir de la verdad, del perdón y la comprensión. Había heridas, sí, pero también una voluntad profunda de sanar. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba abierto, dispuesto a ser escrito con nuevas palabras y gestos. Sofía se sorprendía cada día al descubrir matices de su padre que le habían sido negados, historias que nunca escuchó, afectos que nunca sintió. Daniel, paciente, respondía a sus preguntas, le mostraba fotografías antiguas, le contaba anécdotas de su infancia y adolescencia. La distancia que se había instaurado por años comenzaba a disiparse, como la niebla que se desvanece con el sol de la mañana. Clara, la pareja de Daniel, regresó de un viaje largo. La casa se llenó de una energía renovada, de complicidad y afecto. Clara no era una intrusa, sino una parte esencial de esta nueva familia. Una pieza que ayudaba a encajar el rompecabezas de las relaciones y los sentimientos. Juntos, los tres empezaron a delinear una convivencia basada en el respeto y la empatía. Sofía entendió que perdonar no es olvidar, es liberarse. No se trata de borrar el pasado, ni de ignorar el daño, sino de dejar atrás las cadenas que impiden avanzar. El perdón es una decisión, un acto de valentía, una manera de sanar y construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. En las tardes tranquilas, Sofía se sentaba con Daniel en el jardín, veían el atardecer y hablaban sobre la vida, sobre los sueños y las pérdidas. Cada conversación era un pequeño ladrillo en la reconstrucción de su vínculo. Cada gesto de cariño, un bálsamo para las heridas. Clara los acompañaba, aportando su perspectiva, su ternura y su humor. El clímax de esta etapa llegó una tarde especial. Sofía había encontrado una fotografía antigua mientras desempacaba sus cosas. Era una imagen de ella, de niña, sonriendo con inocencia, ajena a los conflictos que la rodeaban. La sostuvo entre las manos, contemplando el rostro de la niña que alguna vez fue, reconociendo la fuerza y la vulnerabilidad que aún habitaban en ella. Se acercó a Daniel y le entregó la foto con una sonrisa tímida. «Quiero que la guardes, para que nunca olvidemos de dónde venimos», dijo Sofía, con voz suave pero firme. Daniel recibió la fotografía como un tesoro, como un símbolo de lo que habían perdido y lo que estaban recuperando. Era un recordatorio de que, aunque el pasado estuviera marcado por el dolor y la mentira, el presente podía ser distinto. Podían construir una historia nueva, basada en la verdad y el amor. El gesto de Sofía fue más que una entrega de recuerdos. Fue una declaración de intenciones, un pacto silencioso entre padre e hija. Era la promesa de no repetir los errores, de mirar hacia adelante sin renegar de lo vivido. Era el reconocimiento de que, aunque las heridas no desaparecen, pueden transformarse en lecciones, en herramientas para crecer. La casa de Daniel se llenó de risas, de complicidad, de momentos compartidos que antes parecían imposibles. Sofía descubría a diario que las relaciones no se tratan solo de entender, sino de sanar. Aprendió a mirar a Clara como aliada, a confiar en Daniel, a permitirse ser vulnerable sin miedo al juicio. Por las noches, se reunían en la sala, compartían historias, veían películas, cocinaban juntos. La cotidianidad se volvió un refugio, un espacio seguro donde las diferencias podían ser discutidas y los dolores reconocidos. El proceso de reconstrucción era lento, lleno de desafíos, pero también de satisfacciones inesperadas. Sofía empezó a comprender que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Vivir en la mentira había sido como respirar bajo el agua. Ahora podía llenar sus pulmones de aire fresco, mirar el mundo con ojos nuevos.
El miedo se transformó en fortaleza, la rabia en compasión. Daniel, por su parte, asumió su papel de padre con humildad. Reconoció sus errores, aceptó las consecuencias de las decisiones tomadas y se comprometió a no repetir los patrones del pasado. Clara, con su generosidad y empatía, ayudó a mediar los momentos difíciles, aportando equilibrio y serenidad. La dinámica familiar se reconfiguró. No era perfecta, pero era real. Sofía aprendió a poner límites, a expresar sus necesidades, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Daniel y Clara respondieron con comprensión y apoyo, respetando su proceso y celebrando sus avances. Con el tiempo, Sofía se permitió visitar a Lucía. La relación seguía siendo tensa, marcada por el dolor y la desconfianza, pero la distancia le permitió ver a su madre con otros ojos. Lucía también estaba herida, también necesitaba sanar. El perdón no era inmediato, pero la posibilidad estaba ahí, latente, esperando a ser conquistada. En algunas ocasiones, Sofía escribía cartas a Lucía, compartía sus pensamientos y emociones, sin esperar respuesta. Era una manera de liberar lo que sentía, de avanzar sin cargar resentimientos. La comunicación, aunque limitada, era un puente hacia la reconciliación. En la casa de Daniel, la vida seguía su curso. Las pequeñas rutinas se volvieron significativas. Preparar el desayuno juntos, salir a caminar, decorar la sala con fotografías y recuerdos. Sofía se sentía parte de algo. Reconocía la importancia de sanar las relaciones, de construir puentes en lugar de muros. La enseñanza de esta etapa se volvió clara. Perdonar no es olvidar, es liberarse. El pasado no puede cambiarse, pero el presente sí puede transformarse. Sofía, Daniel y Clara, cada uno a su manera, aprendieron a vivir con las cicatrices, a usar la verdad como motor de cambio. Las risas se volvieron frecuentes, la complicidad creciente. Los días difíciles aún llegaban, pero ahora sabían enfrentarlos juntos, con honestidad y respeto. El proceso de reconstrucción era constante, una obra que requería paciencia y voluntad. Sofía comprendió que sanar las relaciones implica mirar más allá de los hechos, entender las motivaciones, reconocer el dolor propio y ajeno. Aprendió a valorar la empatía, a escuchar sin juzgar, a abrirse a la posibilidad del cambio. En una tarde luminosa, se reunieron en el jardín. El sol bañaba sus rostros, la brisa era cálida. Daniel, Sofía y Clara compartieron una comida sencilla, celebrando los pequeños logros, las palabras honestas, los momentos de ternura. Era un nuevo comienzo, marcado por la verdad y el perdón. La vida les enseñó que las relaciones humanas son complejas, que los errores son inevitables, pero que la voluntad de sanar puede convertir el dolor en fortaleza. Sofía, mirando a su padre y a Clara, sintió que por fin podía respirar, que el miedo y la rabia habían cedido su lugar a la esperanza. Así, el enfrentamiento dio paso a la reconstrucción. La mentira había matado parte de su vida, pero la verdad, aunque dolorosa, les permitió renacer. Porque solo enfrentando la realidad podemos liberarnos de las cadenas del pasado, y solo sanando las relaciones podemos construir un futuro digno de ser vivido. El hogar de Daniel se llenó de vida, de risas, de complicidad. Cada día era una oportunidad para crecer, para aprender, para amar sin reservas. Sofía, Daniel y Clara, juntos descubrieron que el perdón no es olvido, sino libertad. Que la verdad, aunque destruya ilusiones, es el único camino hacia la plenitud. Y así, entre risas y abrazos, iniciaron un nuevo capítulo. Un comienzo posible, construido sobre la base de la honestidad y el amor. Porque la verdad duele, pero la mentira mata. Y solo enfrentando la realidad, aunque nos duela, podemos aspirar a sanar, a reconstruir, a vivir de verdad.